Buenos días con todos. Mi nombre es Vanessa González Morán y les voy a hablar sobre la persona en el derecho romano. Historia de la persona en Roma. Etimológicamente, Latin pers es la palabra, sonare. Pers en latín expresa contundencia. Sonare significa hacer ruido, sonar. Por lo que pers, sonare, significa resonar o retumbar con ruido. Cultural, por la connotación que tuvo el término persona en la literatura y en el teatro. Persona como sinónimo de máscara. Persona era la mascarilla del actor, con la que éste se cubría la cabeza y mediante la cual aumentaba y hacía más clara su voz. Por la cara anterior imitaba un rostro humano y por la posterior era una peluca. Concepto de persona en el derecho romano. Según las fuentes literarias, la de Cicerón dice que todos los hombres han sido creados iguales por los dioses. Según fuentes jurídicas, que los esclavos no tenían personalidad ante las leyes. Clasificación de la persona en Roma. Esta clasificación estuvo dividida en dos, en la persona natural y la persona jurídica. La persona natural estuvo conformada por dos, las personas libres, que eran los ingenuos y libertos, ciudadanos y no ciudadanos, ciuris y alienis iuris, y los esclavos. En la persona jurídica encontramos a las del derecho público, como el Estado y los municipios. Como segunda parte tenemos el derecho privado, donde encontramos las corporaciones y fundaciones. La persona natural. Los requisitos referentes a la existencia humana, que el nuevo ser quedase separado del claustro materno, partus editus, que naciese vivo y viable, que tuviese forma humana. Capacidad de goce. Esta es la actitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad de ejercicio. Es en cambio la aptitud para poner en existencia todos los supuestos de hechos previstos por las normas jurídicas. Requisitos para ser considerada persona. Status libertatis. Eran aquellos que gozaban de libertad, esto es, de la natural facultad de hacer lo que place a cada cual, salvo si algo se prohíbe por la fuerza o por la ley. La máxima división de los hombres es la de los hombres, ¿son libres o son esclavos? Status civitatis, como cualquier otro estado de la antigüedad, solo brindó protección en su ordenamiento jurídico a los miembros de las civitas romanas. De ahí que los únicos que gozaban de derechos eran los ciudadanos romanos. Requisitos para ser considerado persona. Status civitatis. Adquisición por ciudadanía, por nacimiento, por manumisión, por ley, por concesión especial de los comicios y del Senado durante la República y por el emperador durante el Imperio. Status familiae. Consiste en la posición que un individuo tiene en el ámbito de las relaciones familiares, de la cual depende la posibilidad de acrecentar o disminuir su capacidad jurídica. Aquellos que no están sujetos a alguna potestad tienen plena capacidad jurídica. Persona jurídica. La persona jurídica, morales o colectivas. El Estado las eleva a esa categoría, haciéndolas idóneas para adquirir derechos y obligaciones. Son personas incorporales, tienen una capacidad en cuanto al ejercicio de derechos patrimoniales, intervención en las relaciones jurídicas por medio de un representante, poseen bienes comunes y fondos propios. Persona jurídica. Desde comienzos de la época clásica vemos que hay grupos de personas unidas con un objeto determinado, formando corporaciones o colegios que obran como verdaderos sujetos de derecho. Como estos grupos constituyen unidades jurídicas formadas por personas, los comentadores le dieron el nombre de Universitatis Personarum. Fundaciones. Surgen de un acto jurídico unilateral, basado en la voluntad de su fundador, siendo por tanto un patrimonio o masa de bienes destinados por el fundador a causas específicas, es decir, son afectaciones de patrimonio destinadas a un fin común. Los juristas romanos desconocieron la figura de las fundaciones como la personificación de un patrimonio destinado a un fin. En realidad consideraron que el patrimonio era concedido a una entidad jurídica, persona física o corporación,
con la obligación de administrarlo para lograr la consecuencia de tal fin. De esta manera, el propietario del patrimonio y titular de las relaciones jurídicas inherentes a él era persona física o corporación a que era confiado el mismo. Aparecen en la época posclásica como instituciones de beneficencia o beneficio de las piae causae. Asociaciones o corporaciones. Son grupos de personas unidas entre sí por un contrato privado plurilateral que tienen por objeto lograr un fin determinado. Desde la ley de las 12 tablas, de las 12 tablas se reconocen la existencia de corporaciones privadas o voluntarias. Son muy diversos fines como los colegios sacerdotales, las asociaciones funerarias y de sepultura. Los gremios de distintos oficios, las cofradías para determinados cultos, las asociaciones para explotación de minas o salinas o concesionarias del cobro de impuestos, etc. A partir de Julio César o quizá desde Augusto, todas las asociaciones o corporaciones requerían de la autorización estatal. Los requisitos eran que se reúnan al menos 3 individuos para constituirla, existencia de un fin lícito, estatus, esto es, normas que organicen y estructuren a la corporación, patrimonio propio y un representante común. El capitis diminutio. Capitis diminutio mínimo. Supone la pérdida de la condición de sui iuris, sobre todo aquellos que dejan de pertenecer a la familia agnaticia, de la que eran parte integrante. Continúan con su posición de hombres libres y ciudadanos romanos. Capitis diminutio media. Es la pérdida de la ciudadanía romana, no de la libertad. Se pierde, sin embargo, el status familiare. La capitis diminutio media se sufre en aquellos casos que se coloquen en las hipótesis de pérdida de ciudadanía. Capitis diminutio máxima. Supone la pérdida de libertad. El que era libre cae en esclavitud. Existe capitis diminutio máxima cuando se está en alguno de los supuestos de fuentes de esclavitud, excepto el de nacimiento y el de cautividad, ya que según el derecho romano, el cives capturado por el enemigo se considera hombre muerto o bien en caso de que regrese a Roma, recupera su libertad gracias al ius postilimini. Al perder la libertad se pierde ipso facto el status civitatis y familiae. Gracias.